Hola, hoy seguimos con las clases. Vamos a profundizar ahora dentro de lo que podemos llamar como un subgrupo los tetrápodos, o sea, los que tienen verdaderamente 4 extremidades. Hasta ahora veníamos hablando los cordados a nivel general, nos metimos en los vertebrados. Dentro de los vertebrados desarrollamos peces, tanto los peces cartilaginosos como los peces óseos, hicimos referencia a los agnatos. Y ahora vamos a comenzar con este grupo de tetrápodos que incluye los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, y a lo que fue la conquista del medio terrestre, cómo los vertebrados lograron conquistar el medio terrestre. Esto pasó hace unos 400 millones de años, en la época del Devónico, época en que se alternaban sequías, inundaciones, y en esta época, con esta alternación de sequías e inundaciones, algunos animales fueron capaces, tenían la adaptación innata ya en sus genes de poder resistir estos cambios bruscos, hasta incluso poder respirar en ausencia de agua, y otros que no. Los que no, ya los encontramos hoy en día como fósiles, y los que sí, son los que han dado diversidad a todos los vertebrados que habemos en la Tierra, porque entre ellos estamos nosotros. Entonces, en esa época, esos 400 millones de años, el periodo devónico, se comienza esta conquista del medio terrestre. ¿Qué dos adaptaciones básicas, fundamentales, necesitamos para salir del medio acuático y salir al medio terrestre? Y por un lado fueron los pulmones, la capacidad de poder respirar en la tierra, y por otro lado las patas, o sea, no necesitábamos, no nos servían las branquias, no precisábamos pulmones para estar en la tierra, y las aletas eran muy inútiles, se necesitaban patas para estar en la tierra. Grandes cambios que lo afrontaron los que tenían ya su adaptación genética para poder hacer este cambio. Y ¿qué ventajas traería poder conquistar el medio terrestre? Bueno, menos competencia, un hábitat mucho menos explorado, con gran variedad de recursos, alimentos más claramente. Entonces acá teníamos una gran ventaja que nos daba el poder salir a la tierra, y es la que aprovecharon estos primeros animales, estos primeros anfibios, que de peces pulmonados pasamos a anfibios. Repito, con dos grandes adaptaciones: los pulmones por un lado, las patas por el otro. Los pulmones de los peces pulmonados, de estos peces que ya mencionamos, como la Cynolepia anteriormente, en la clase anterior, ¿qué hicieron? Mejoraron la vascularización, mejoraron la cantidad de irrigación sanguínea, la cantidad de sangre que pasa por los pulmones, para poder captar más cantidad de oxígeno y transportar más cantidad de oxígeno. Eso dio como resultado los pulmones de los tetrápodos, que además se le agrega otra característica, y es una circulación doble. Es la circulación doble. ¿Qué era la circulación doble? Vamos otra vez a la primera de estas clases que tuvimos, donde hablamos del circulatorio comparado en vertebrados, y ahí vamos a ver que los anfibios tienen la circulación doble. O sea, vamos a ver que los peces tienen circulación simple, en anfibios encontramos la circulación doble, y esta circulación doble tenía este ventrículo único, un corazón de 3 cámaras, tricameral, con 2 aurículas, un solo ventrículo, y en el cual en el ventrículo había una mezcla de sangre oxigenada con sangre carbooxigenada. ¿Sí? Una sangre que no era tan efectiva, pero esto es lo que encontrábamos ahí en ese primer sistema circulatorio. Y esto es lo que han logrado los primeros anfibios: pasar de una circulación simple a una circulación doble, y mejorar mucho más la vascularización de esos pulmones primitivos que tenían los peces pulmonados. Y por otro lado, de esas aletas carnosas, las aletas lobuladas de los actinopterigios, de estos primeros peces, ¿se acuerdan que vimos por ahí uno tipo un fósil viviente, y dijimos que la gran mayoría son los extintos? Bueno, ahí en esos peces se encontraron aletas carnosas, aletas con huesos. Esos huesos, lo que se produjo fue un reordenamiento, un cambio de posición dentro de las aletas para formar las patas de los tetrápodos. O sea,
simplemente hubo una reorganización de huesos y esa reorganización de huesos formó las patas. Estas dos características, mejorar los pulmones con, a su vez, mejorar la circulación y por el otro lado reordenar los huesos de las aletas para formar las patas, permitieron salir a la tierra. Conquistarla de manera definitiva, no. Eso no. Simplemente fue una primera salida. El poder salir, el poder vivir fuera, el poder comer afuera. Pero hay algo que todavía no podían hacer afuera, y era la reproducción. Lo vamos a ver en un rato más. ¿Qué anfibios conocemos nosotros hoy en día? Es un grupo muy acotado, muy pocos anfibios tenemos. Tenemos por un lado los anuros, que son los sapos y ranas, los que no tienen cola, ¿sí? Gran diversidad de sapos, ranas. Hago una aclaración. La rana no es la esposa del sapo, ¿sí? O sea, la hembra del sapo no es una rana. La rana es un grupo en los cuales tenemos macho y hembra, los sapos tenemos macho y hembra. ¿Cómo se diferencia una rana de un sapo? Sencillamente porque en el sapo el muslo está unido al cuerpo, mientras que en la rana la pata y el muslo están separados. Eso es lo que nos indica si estamos entre un ejemplar de sapo o de rana. En ambos hay obviamente macho y hembra, y en ranas hay realmente una gran diversidad. Ranitas muy pequeñas, ranitas arbolícolas, como es las hilas o los hílidos, que suelen estar en pajonales, que suelen estar en árboles agarradas en las plantas. Quien conoce el libro de Curtis, una versión anterior de Curtis traía una ranita hila en su tapa. Por lo tanto tenemos una gran diversidad. Los caudados, ¿sí? Los urodelos, caudados o urodelos, estos sí son mucha menor cantidad, mucha menor diversidad tenemos. ¿Cuáles son? Los tritones y las salamandras. Los tritones, también conocidos con un nombre vulgar como perro de agua, y las salamandras, que quizás mucho por el nombre, algunos no pueden ubicarla, pero si yo les digo los axolotes me van a decir que sí, que lo conocen, al menos por el cuento de Julio Cortázar. ¿Qué es un axolote? El axolote es el estadio larval de una salamandra, ¿sí? Cuando llega a su adultez, el axolote pierde sus branquias, y esa pérdida de branquias, la conformación de una cola perfecta, buena, hace que termine siendo una salamandra terrestre y deje el agua, ¿sí? Entonces pase a ser un individuo fuera del agua, mientras cuando es axolote solo puede vivir debajo del agua. Puede estar durante un tiempo parcial en condiciones de muy alta humedad, pero requiere de estar debajo del agua. De hecho, tiene aletas para nadar, las patas son muy rudimentarias, la cola es una aleta caudal básicamente, y alrededor del cuello en un axolote vemos perfectamente todas sus branquias, porque respira de manera branquial. Repito, este es un grupo realmente minoritario. Y el otro grupo que tenemos, que realmente es muy minoritario, es el de las cecilias, ¿sí? Los ápodos, también conocidos como víboras de cristal. Esto de víbora viene porque no tiene pata, porque se parece a una víbora. En realidad no se parece mucho a una víbora. Acá esta es una foto que se ve perfectamente. El largo es de alrededor 20 centímetros, entre 15, 17, 20 centímetros, nada más que eso, un poquito más que una Viromevic. El color es este color plateado metalizado. Para que les quede más claro cómo es el color, es muy parecido al color del bicho, o idéntico al color de los bichos bolita, ¿sí? De estos crustáceos, que es el bicho bolita, el hisópodo, el que encontramos en los jardines, en las plazas, debajo de troncos, de rocas. Bueno, tiene exactamente el mismo color, y son planos. La parte ventral es perfectamente plana. De más está decir, como ya dije antes, que no es ninguna víbora, por más que se llame víbora de cristal, serpiente de cristal, no es ninguna víbora, no muerde ni inocula veneno, no hace absolutamente nada.
Es bastante común, bastante terrestre, vive en cavidades, ¿sí? En cavidades en la tierra, pero muy cercano a cuerpos de agua, muy cercano a presencia de agua. Voy a avanzar en las características de los anfibios y después voy a volver un minuto más a esta imagen para cerrar algo que nos quedó respecto de los axolotes. Teniendo ahora los tres grupos que encontramos como representantes hoy en día de anfibios, los sapos y las ranas, que son los anuros, los urodelos o caudados, tritones y salamandras, y el único grupo que encontramos como ápodos, que son las cecilias, vamos a las características fundamentales o que distinguen a un anfibio. ¿Qué es las características comunes que tienen todos los anfibios? Bueno, un endoesqueleto óseo, ya lo venimos viendo y hablando desde los peces óseos, y lo vamos a seguir hablando hacia adelante. Formas corporales variables, como vimos, que pueden ser sin cola, los anuros, sapos y ranas, los urodelos, que son los tritones y salamandra, o los ápodos, ¿sí? Las cecilias. Dos pares de extremidades, ¿sí? Palmados, recuérdenlo, si alguna vez vieron un sapo, una rana, que son palmados, que tienen una especie de uña que no llega a ser uña en la mayoría de los casos, con 4 dedos en las patas anteriores. Puede darse también la falta de esta característica y nos encontraríamos ante el único grupo que tenemos, que son las cecilias, que son individuos ápodos. La piel es lisa, es húmeda, con muchas glándulas y sin escamas. Vamos a desglosar esto. Una piel lisa y húmeda, básicamente. ¿Por qué? Porque si bien lograron mejorar la respiración, lograron mejorar esos pulmones, darle más vascularización a esos pulmones, ¿qué está ocurriendo? La circulación, que también la mejoraron, porque pasaron de una circulación simple de los peces, pasaron a una circulación doble que tienen los anfibios, es incompleta. Recuerden que mezcla sangre oxigenada con carga oxigenada. Si no recuerdan, vayan a ese primer video de circulatorio comparado. Y esa mezcla de sangre hace que no sea tan efectivo el metabolismo de estos individuos, que le falte energía, que le falte oxígeno. Por eso, por esta consecuencia, por este problema que tienen que aumentar esa oxigenación. ¿Cómo la aumentan? Esto también lo mencioné en ese otro video. Aumentando la irrigación sanguínea en las mucosas, sobre todo las mucosas de la cloaca, la mucosa de la boca, y a lo largo de su piel. De esta forma logran una respiración cutánea, o sea, hacer intercambio gaseoso con el medio, desde la sangre al medio, por una membrana muy delicada, que sería la piel que tiene, esa piel lisa y húmeda, porque tiene que estar muy húmeda para que se pueda dar esta condición de respirar. Seca no podrían, y además se disecarían, perderían humedad, se deshidratarían. Muchas glándulas, que muchas son para mantener la humedad del individuo, y algunas son de defensa, las famosas o conocidas glándulas paratoideas. Las glándulas paratoideas se encuentran en los sapos, por ejemplo, acá detrás del ojo, detrás del oído, por eso viene paratoideas al lado del oído, que son glándulas de defensa, secretan una espuma blanquecina de mal gusto, amargo, y que suele disuadir a los predadores, o suele evitar que algún predador se lo coma, ¿sí? Algunas tienen un cierto veneno para esos predadores. Ese veneno puede ser letal en humanos, en algunos casos es un veneno muy fuerte. Recuerden el capítulo de Los Simpson, cuando Marge le dice: has estado lamiendo sapos, Homero, porque estaba alucinando. Bueno, pues verdaderamente ocurría eso. Se lo ve además en el capítulo ese, pasando la lengua a un sapo, y estos sapos lo que tienen es esas glándulas con ese veneno que llega a tener en humanos una función a veces alucinógena, y habría que concentrar ese veneno para que sea mortal, o un humano tendría que agarrar un sapo y comérselo. Es bastante difícil que ocurra, pero sí, lo que dejo en claro es que no existe ningún anfibio que nos revista una gravedad de muerte. Suelen ser todos bastante mansos e huidizos, o sea, de huir, de escaparse del lugar, de no dejarse agarrar. Hay algunos que son más agresivos, los escuerzos, ¿sí? Que son tipo de anuros que prácticamente ya no se los encuentra por cambios de hábitos que han tenido y cambio en el clima. Los anfibios son muy susceptibles a variaciones tanto en el clima como a contaminación.
por lo tanto ya hay mucho menos esfuerzos, pero sí eran animales más agresivos, que podían morder si uno los tocaba y tenían un borde muy filoso en la boca que lograba generar una lastimadura potente. Pero no existen realmente anfibios que sean peligrosos, como si hablamos de los reptiles, de una víbora yarará, que trataremos más adelante. Por lo tanto, no existen otras cosas. Y aprovecho esta parte, esto cuando uno lo da en clase presencial, aparece entre tantos mitos que tienen anfibios y reptiles, pero uno de esos grandes mitos, que si agarras un sapo te orina en los ojos y te quedas ciego. Bien, primero que los sapos no andan orinando por ahí a cada uno que se le cruza por delante. Segundo, que si lo hicieran desde el piso y a la altura que uno va, más o menos arriba de 1,60 m, 1,70 m, la verdad tendría que tener un chorro bastante potente. Y la tercera cualidad que se le tendría que dar al sapo es tener una puntería impresionante. Por lo tanto, es muy poco probable que un sapo te haga pis en los ojos y te deje ciego. Tendrías que agarrar el sapo, ponértelo a la altura de la frente, mirarle y decir qué lindo sapito, y ahí sí te orinaría en los ojos. ¿Y te quedarías ciego? No, la verdad que no. Te va a arder mucho, te va a generar una irritación, pero no te vas a quedar ciego. Es una de las tantas de los tantos mitos que hay con que los sapos te orinen y te dejan ciego. En realidad, el orinar es una forma de defenderse cuando uno los toca. El soltar ese veneno en las glándulas también, porque sería para irritar al que lo está tocando. Obviamente al humano no le hace nada. Y el aumentar de tamaño, el inflarse también. Y ahí viene el otro mito que también conocemos con los anfibios, que es el famoso mito que el sapo fuma y revienta. Si quieren, brevemente se los comento y empezamos a aclarar los sinsentidos, ¿no? Los sapos no van a los kioscos a comprarse cigarrillos, no se sirven un cigarrillo y no le piden fuego a nadie ni tienen un encendedor para prenderlo. Entonces arrancamos que alguien fue y se encontró con un sapo, le puso un cigarrillo en la boca y se lo prendió. Ya arrancamos por ahí. El sapo solo no fuma. El sapo, al encontrarse con un cigarrillo puesto en la boca, trabado, que no se lo puede sacar, encendido, que le genera humo hacia el cuerpo por acción del viento, simplemente va a hacer que se empiece a molestar. El sapo en sí no puede fumar, no tiene labios, como sí tienen los mamíferos. Si intentara fumar, es lo mismo que nosotros si intentáramos tomar alguna bebida utilizando una bombillita, una pajita, pero sin cerrar los labios alrededor. Obviamente, por una cuestión de dinámica de los fluidos, va a ingresar aire por los costados de la comisura de la boca y no va a ingresar líquido por esa bombillita. Bueno, lo mismo ocurriría si lo hacemos con un cigarrillo, y lo mismo le ocurre al sapo si tiene un cigarrillo en la boca. No lo va a poder fumar, entonces le va a ingresar aire por los costados. No existe que el sapo fume, no fumaría. Sí, el humo le molestaría mucho más el cigarrillo trabado en la boca, y para sacarlo, como lo ve como una amenaza, se inflaría, se empieza a inflar, para aumentar el tamaño y para generarle una agresión a ese cigarrillo para que se vaya. No sabe que es un cigarrillo, que es algo de papel y hojas. Y obviamente, inflado a ese punto, los que lo están embromando, los que le pusieron el cigarrillo, otro que viene atrás, le mete un piedrazo, una patada, y un sapo que está inflado en condición de defensa, si uno lo golpea, y sobre todo si es con una piedra, revienta, explota como un globo. Entonces, ¿dónde viene que el sapo fuma y revienta? Y que después que algún grupo de individuos se divirtió con el sapo, poniendo el cigarrillo, lo viéndolo inflar, tirando una piedra y haciendo reventar el sapo, venga uno para atrás y diga, mira el sapo, fumó y reventó. Bueno, ese fue el que le dio el remate, calcula toda la historia, y terminó haciendo el mito de que el sapo fuma y revienta, pero el sapo no fuma y no revienta. Ok, estos son los mitos que vamos a encontrar a lo largo de todos los individuos que vamos viendo, tanto en reptiles como en anfibios. Y todo esto hace una estrategia de defensa y de supervivencia que tiene este individuo. Y otra característica de esta unidad, esta que es sin escamas, es precisamente por todo lo anterior. ¿Por qué no tiene escamas el sapo como tiene, por ejemplo, los lagartos? Y bueno, sencillamente porque en los lagartos las escamas son una protección para no perder humedad, mientras que en el sapo, o en las ranas, o en cualquier anfibio, lo que necesitamos es un intercambio gaseoso entre el cuerpo, entre la piel y el medio, esta respiración cutánea,
y no necesitamos nada que lo interfiera y mucho menos que lo impida, como serían las escamas. Bien, otra de las características que tenemos, como vemos acá, es bocas grandes con dientes pequeños. Puede tener dientes pequeños, puede tener un borde afilado de la boca. Si uno le pusiera el dedo adentro y el sapo mordiera fuerte, notaría un dolor, un pequeño dolor, depende de la intensidad muscular que tenga. Por eso digo, un esfuerzo es mucho más doloroso, pero sencillamente son formaciones córneas muy pequeñas, pero que no llegan a ser de gran importancia. La respiración, como vimos antes, es pulmonar y cutánea, y pueden persistir las branquias en el estado larval. Los renacuajos tienen branquias, y si vamos más precisamente, algo que ya comentamos antes, que creo que todos lo vieron, y repito, si nunca lo vieron en persona, un axolote, lo recordarán por el cuento de Cortázar, tiene las branquias a modo de corona atrás de la cabeza, y son todas las branquias que utiliza para respirar. Bueno, entonces claramente tenemos que la respiración es cutánea y por branquias, y por eso que un axolote puede resistir un poquito. Si uno lo saca del agua, lo tiene en un algodón húmedo, durante un par de horas resiste, porque solamente vive con la respiración cutánea. Obviamente no puede vivir permanente, alimentarse y todo por respiración cutánea, sino que requiere de la branquial. Entonces tiene que estar, o necesita estar, a su estado larval debajo del agua. Bien, la circulación del corazón ya la hemos visto, que es tricameral, tiene 2 aurículas, un solo ventrículo, y tenemos esta mezcla de sangre que hace que no sea efectiva, y por eso recurren a la respiración cutánea para aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Ectotérmicos, lo que sería heterotermos, poiquilotermos, o sea, no tienen temperatura propia, no generan la temperatura, no pueden mantener la temperatura. ¿Qué significa esto? Van a estar activos cuando es calentado el cuerpo por el medio exterior, o sea, no tienen una temperatura constante como tenemos nosotros, de el orden de exteriormente, como lo tomamos como un termómetro, son 37 grados, serían 38 si uno lo tomaría en el callado aórtico, ¿no? Con un catéter dentro del corazón nuestro. Pero bueno, los 37 grados que tan conocidos estamos ahora con el coronavirus, que si 37,5 ya es para preocuparse, bueno, es porque podemos mantener una temperatura de 37 grados constante. Estos individuos no tienen o mantienen la temperatura del medio. A mucho calor o a mucho frío pueden morir. O sea, si uno deja un sapo al sol, se muere, aunque esté en agua. Aunque esté en agua, con buena oxigenación y todo, esa agua va a levantar la temperatura y se va a morir hervido, literalmente. Bueno, esto lo dijimos que ya aparecen todos los vertebrados, estos los riñones pares, la urea como principal producto de excreción, y sexos separados con fecundación externa, ¿sí? En sapos y ranas, y en algunos es interna, en el caso de las cecilias, pero no nos vamos a meter en ese tema. Sí me interesa esto de la fecundación externa. ¿Por qué lo de la fecundación externa? Porque es uno de los puntos que impiden la conquista total del medio terrestre. O sea, estos individuos no lograron conquistar de manera absoluta el medio terrestre. Requieren volver al agua. ¿Para qué volver al agua? Porque la fecundación, la suelta de óvulos y de espermatozoides se debe hacer en agua, si no se disecaría y no se daría la fecundación. Esto se debe hacer en agua. El huevo que se forma es un huevo, una unión, un cigoto, que debe permanecer en agua hasta que el embrión alcanza determinado tamaño y puede nadar solos, transformándose en una larva. Y esa larva se la llama renacuajo o axolote, como en el caso de las salamandras, que viven en el agua hasta que se da toda la metamorfosis y llegan a ser adultos, si es un sapo, y puede salir del agua, y si es un axolote, una salamandra, y sale del agua. Abro un gran paréntesis y aclaro, no se llega a salamandra. Los axolotes nunca solos van a llegar a salamandra. ¿Qué ocurre con los axolotes? Los axolotes, que vuelvo a repetir, son el estado larval de las salamandras, perdieron a lo largo de la evolución una glándula
¿sí? La glándula tiroidea, la que produce la tiroxina, la hormona de crecimiento. Por lo tanto, no pueden crecer, no pueden desarrollarse, no pueden llegar a adultos. Crecen sí en tamaño, pero no pueden realizar todos sus cambios en el organismo y llegar a adulto, reabsorber las branquias, reabsorber la aleta, formar bien las extremidades, formar bien la piel y poder salir al medio externo. No lo logran hacer, entonces quedan siempre como larvas. Ahora, ¿cómo se reproducen si son larvas? Bueno, esto es otra característica evolutiva que se ha dado al cabo de los miles de años y anterior, obviamente, a la pérdida de la glándula tiroidea, que es la neotenia. ¿Qué es la neotenia? La neotenia es la capacidad que tiene una larva de reproducirse en estado larval. O sea, que los axolotes se reproducen sexualmente en el estado larval, o sea, siendo axolotes. ¿Sí? El macho pone un espermatóforo y agarra a la hembra en un abrazo que se llama amplexo, lleva a la hembra, la guía sobre el espermatóforo, la apoya sobre el espermatóforo y en ese caso se da una fecundación interna que luego va a tener todo su desarrollo. Y el desarrollo va a dar una larva y esa larva va a ser otro axolote. Axolote que al cabo de un tiempo, cuando pasa los 20 centímetros, más o menos, a lo largo de los 3 años, va a volver a reproducirse de la misma manera. Los axolotes son individuos realmente que en la naturaleza no lo encontramos, son típicos de los charcos de México, o sea, de aguas poco profundas, y en México, que es el lugar donde han quedado. Y una característica, para los que lo conocen o si no los que lo saben, México es uno de los países con mayor nivel de contaminación y, como dijimos al principio de esta clase, los anfibios son muy sensibles a la contaminación. Por lo tanto, en estado natural prácticamente no los encontramos. Sí, ¿qué es lo que encontramos de axolotes hoy en día? Son criados por acuaristas para la venta, para utilizarlos en peceras con fines ornamentales y no más allá que eso. Salamandras no encontramos porque la única forma que un axolote llegue a salamandra es administrarle de manera externa tetraiodotironina, o sea, tiroxina T4. Para poderle administrar la tiroxina desde afuera, se puede hacer con experiencias de laboratorio, en el colegio, en el laboratorio lo hemos hecho infinidades de veces. Se machacan pastillas de tiroxina, se las disuelve en el agua de la pecera y eso hace que el individuo deje de ser un axolote y pase a ser una salamandra. Pero como detalle, cualquier salamandra, y esto está documentado, cuando alcanza su madurez, o sea, cuando llega a ser salamandra, deja de ser axolote y pasa a ser un individuo terrestre, una salamandra, su promedio de vida aproximado no va más allá de los 15 días, 20 días como mucho, y muere. Entonces acá hay grandes características adaptativas que marcan que el axolote primero tuvo como un recurso evolutivo la neotenia, capacidad de reproducirse en estado larval, luego se perdió, y no caigamos en el lamarquismo porque no se usaba, se perdió o se fue debilitando la función de la tiroxina que no le permitió el crecimiento y pudieron sobrevivir gracias a eso, o sea, a la neotenia. Y hoy en día sobreviven gracias a los acuaristas que los crían, porque si no tampoco tendríamos axolotes al estado natural. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que es anfibios. Vimos una diversidad que es muy poca, son muy pocos los anfibios que hay, y vimos las características de esta primera invasión, de esta primera salida al medio terrestre. Fíjense que están saliendo los individuos al medio terrestre, fíjense que los anfibios salieron al medio terrestre, pueden alimentarse en el medio terrestre, pueden llevar a cabo su vida al medio terrestre, pero se van a reproducir en el agua. O sea, no conquistaron de manera definitiva el medio terrestre. De ninguna manera lo lograron conquistar. Simplemente lograron tener un nicho mayor y empieza la conquista del medio terrestre. La verdadera conquista del medio terrestre se va a dar cuando los individuos se logren independizar de manera total y absoluta del agua.
y eso va a verse en la próxima clase y en el próximo grupo que vamos a ver, que obviamente son los reptiles. Nos vemos en la próxima clase.